Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar que vamos a tener el día de hoy, que se titula Juntas Directivas Eficaces, su rol estratégico en las organizaciones de éxito. Me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica de los programas abiertos de educación ejecutiva en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y en nombre de la Facultad de Administración es un gusto darles la bienvenida a este espacio. Este espacio es un espacio que gestó directamente el programa de Juntas Directivas y Gobierno Corporativo, y que les vamos a contar un poco más hacia el final. Por ahora les quiero contar que para este tema nos va a estar acompañando el profesor Óscar Pardo. Les quiero contar un poco más sobre el profesor Óscar para que lo conozcan desde ya. El profesor Óscar es un profesor asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, es magíster en Diplomacia y en Relaciones Internacionales de la Universidad de Lancaster y también es magíster en Administración de la Universidad de los Andes. Además de esto, cuenta con un PhD en Management con énfasis en Estrategia de la Universidad de Tulane en New Orleans. Además, fue gerente general de Cali, ha sido director también del Departamento de Planeación Municipal de Cali, director de la Unidad de Eficiencia de la Presidencia de la República. A su vez, ha sido gerente del Programa Funcionario Ciudadano de Cultura Ciudadana para Naciones Unidas y vicepresidente de Alianzas para Leasing Bancolombia, entre otros cargos que ha ocupado. En la actualidad, el profesor Óscar se desempeña como director del Centro de Estudios de Gobierno Corporativo de la Universidad de los Andes. Les voy a contar un poco más sobre la dinámica que vamos a manejar en este espacio. Ya en un breve momento le voy a dar la palabra al profesor Óscar para que pueda comenzar con su charla, que va a tener una duración aproximada de 30 minutos. Finalizada su charla, les voy a contar un poco más sobre este programa que les extendió la invitación el día de hoy, que les acabo de mencionar, que es el de Juntas Directivas y Gobierno Corporativo. Y después, en el tiempo que nos queda hasta las 7 de la noche, vamos a dar respuesta a sus preguntas, tanto de la charla al profesor Óscar como las preguntas que tengan frente a la formación. Por eso el chat queda abierto desde ya pueden ir registrando sus preguntas a medida que pasa el tiempo para que al final las podamos responder en el orden en el que llegaron. Sin más, bienvenido también profesor Óscar, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y ya voy a dejar de compartir mi pantalla y te doy la palabra. Gracias, Angie. Un gusto, un honor estar aquí con ustedes. Lo primero que quiero es preguntarles si me escuchan bien. Sin problema, ¿cierto? Se escucha Bueno, perfecto, profe. ok. Entonces voy a darles una charla. Esto, como dice Angie, esto es un abrebocas de muchas cosas que trabajamos en el Centro de Estudios de Gobierno Corporativo, pero también en los programas de juntas directivas que nos parece tan relevante. Al ser un abrebocas, les voy a hacer una presentación de media hora, ¿cierto? Y están viendo aquí la presentación, Sí se ve, profe. ¿sí? Entonces, un poco de la importancia del tema de gobierno corporativo. Lo más interesante y lo más importante de este tema es entender qué significa el gobierno corporativo, dónde se aplica, dónde se trabaja y por qué es tan relevante en el mundo de hoy. Si miramos las tipologías de las organizaciones, esto se aplica a las grandes corporaciones, a las grandes multinacionales, a los grupos económicos, pero también a las pymes, a las pequeñas organizaciones y también a los startups, a los emprendimientos. Muchos muchachos llegan a nosotros como profesores y uno les pregunta a los emprendedores que están metidos en esto en la facultad, y cuando yo les digo cuál es la estrategia de ustedes en gobierno corporativo y me dicen, no, profe, cuando lleguemos a la primera ronda, y bueno, y si llegan a la primera ronda, no tienen una estrategia que no los diluya, porque si llega un inversionista y les compra la idea, ¿qué estrategia tienen para proteger su capital accionario, aunque quede consolidado como minoritario? Me dicen, ah, profe, no lo habíamos pensado. Desde un emprendimiento hasta una pyme, porque también las pymes nos dicen, eso es muy costoso, ¿eso para qué? Eso es un gasto. Entonces lo que estamos trabajando también con las pymes es mostrarles que hay caminos de implementación de gobiernos corporativos, así sean pequeñas, con consejos asesores, con miembros independientes, primero ad hoc, en donde el patriarca o dueño del emprendimiento o el dueño de la pyme sienta que ese independiente, ese consejo asesor le genera valor.
y aumenta la rentabilidad. Entonces, miren que aquí hay muchos mitos de que esto es una cosa para grandes empresas, para grandes conglomerados, para bancos, dicen, y el gobierno corporativo es un arreglo muy importante para todo tipo de organizaciones. Entonces, cosas que vemos y siempre nos gusta arrancar en los cursos, en mirar qué aproximación yo me identifico con un gobierno corporativo y hay muchas definiciones y lo que les decimos muchos a ustedes es, esto ha evolucionado mucho, aunque es una parte de las ciencias económicas y ciencias del management relativamente nueva, tiene muchas formas y muchas aristas. Pero miren lo que encuentra uno en el mundo de definiciones de gobierno corporativo, ¿cierto? Relación entre constituyente, los órganos directivos, juntas, directorios y la administración de una organización para dirigir y controlar una organización. Un sistema por los cuales las empresas son dirigidas y controladas y como una serie de relaciones entre el cuerpo directivo de una empresa, su consejo, sus accionistas y otros interesados. El libro verde de la Unión Europea. Es un sistema interno de una empresa del sector público o privado, mediante el cual se establecen las directrices que deben girar su ejercicio y en especial la forma en que se administra, controla y maneja las relaciones de poder. Miren qué interesante concepto. Es decir, es un esquema que busca balancear los poderes en los diferentes estamentos de toma de decisiones de una organización. Eso es una definición. El gobierno corporativo se enfoca en los medios por los cuales los oferentes financieros de las corporaciones se aseguran el tener retornos de las inversiones. Esto arrancó por ahí. Es decir, cómo yo garantizo a un inversionista tener confianza en una organización a la cual yo no conozco y que me garantice de cierta manera que me va a retornar mi inversión en rendimientos. ¿Cómo establezco mecanismos de confianza y de transparencia para que yo, sin conocerlo a usted, yo pueda depositar mi plata y tenga la certeza de que me va a retornar? Esa es otra definición. ¿Sí? Un conjunto de relaciones entre las juntas de las compañías, sus accionistas y otros grupos de interés. El gobierno corporativo provee la estructura por la cual los objetivos de la compañía, los medios para atender dichos objetivos y el monitoreo del desempeño es determinado. Definición de la OCDE. Y la última que les traigo, porque hay una infinidad de definiciones, es el gobierno corporativo concierne con la conservación del balance entre objetivos económicos, sociales y entre objetivos individuales y colectivos. El objetivo primordial es tratar de alinear los intereses individuales, corporativos y sociales. Y esa definición de edad es la que actualmente estamos trabajando. Es decir, cuando uno habla de gobierno corporativo, lo que está buscando siempre es el alineamiento de un sistema de toma de decisiones que existe entre los grandes ejes de la administración de una organización, la asamblea, la junta directiva y el equipo gerencial. Ese sistema de toma de decisiones, nosotros que trabajamos el tema de gobierno corporativo, lo que tratamos es que se alinee ese sistema. Desafortunadamente no está alineado porque cada uno de esos actores tiene intereses. Y eso es lo emocionante del reto de mirar cómo tratamos de alinear esto, cómo logramos que esa trilogía de accionistas, junta y grupo gerencial puedan ir en la misma dirección. Y hay dos grandes pegantes que nos ayudan en ese alineamiento. Uno es el tema de la estrategia. Cuando yo tengo una buena estrategia, cuando la estrategia la hago con el equipo, con la gente, con los grupos de interés interno, yo puedo tener de cierta manera un mecanismo de alineamiento. Y el otro pegante que utilizamos mucho es el propósito. El propósito del fundador, el propósito del patriarca, el propósito de la organización. Eso me alinea también de manera misional y de manera emotiva, emocional. Entonces, para contarles qué es un buen gobierno corporativo. El buen gobierno corporativo lo que busca es la alineación de decisiones con el propósito de cumplir adecuadamente con la misión y objetivos de la organización. Miren que en el fondo de lo que buscamos siempre en gobierno corporativo es lograr una buena alineación. Todos hacen lo que les toca, divisiones de poder, controles adecuados, sistemas de pesos y contrapesos. El buen gobierno corporativo no es un fin en sí mismo, sino un medio para crear confianza,
Esto es muy importante. Confianza interna y confianza externa. Confianza en ese inversionista que no me conoce y confianza también en los grupos de interés internos que dicen, ¿para dónde va esta organización? Me siento identificado. Ese propósito superior de esa organización coincide con mi propósito individual. Eso es lo más esencial y lo más importante de un gobierno corporativo, que me permite alinear y me permite gestar confianza en el mercado y en la integridad de la empresa, lo que a su vez es esencial para que las compañías accedan a capital para la inversión de largo plazo. Mire que el eje denominador es alineamiento y gestación de confianza. Si yo tengo confianza, puedo generar transparencia, la gente puede confiar en mí, puede creer en la organización, y si soy líder, CEO, presidente de la organización y tengo un buen gobierno corporativo, la gente se alinea, la gente se siente orgullosa de pertenecer a esta organización. Las ventajas de trabajar un buen gobierno corporativo: asegura un adecuado y apropiado sistema de control y salvaguardia de los activos de todo clase, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una inversión, si yo tengo una organización, si yo tengo una pyme, si yo tengo un buen sistema de gobierno corporativo, yo estoy pensando siempre en cómo cuidar y crecer esos activos. Segundo, previene que un individuo pueda tener mucho poder e influencia. Ahí cuando ustedes vieron las definiciones van a darse cuenta de que una de las cosas que atacamos y trabajamos mucho es los desbalances de poder. Cuando hay desbalance de poder en un CEO, un presidente o en una junta, ahí empiezan a existir problemas y empiezan a verse desalineamientos. Mejora las relaciones entre accionistas, junta, gerencia y otros grupos de interés. Si nosotros tenemos buenos lazos de comunicación y tenemos buenos esquemas de alineamiento, como los incentivos, ¿cierto? Como los contratos, que son cosas que se inventaron para trabajar el alineamiento, pues vamos a tener buenos grupos. ¿Qué otra ventaja? Asegura que la compañía sea dirigida con el interés y el alineamiento de los accionistas y grupos de interés. Por eso decimos que en gobierno corporativo los dos pegantes que más nos ayudan son la estrategia y el propósito, ¿de acuerdo? Fortalece la transparencia y rendición de cuentas. No tenerle miedo a que nos esculquen, que seamos libros abiertos y que entre más transparencia tengamos, más confianza generamos. ¿En qué se manifiesta el buen gobierno corporativo? Esencialmente, y la más básica, es el cumplimiento de la ley. Se manifiesta en los estatutos, donde ponemos a consideración de la sociedad lo que queremos de esa organización. Los códigos de buen gobierno, que empiezan a ser mandatos no necesariamente legales, pero sí normas que nos ayudan a podernos comportar, ¿cierto? Prácticas cotidianas de la organización, una buena gobernanza con los grupos de interés. Miren que todo este tema arranca en la organización, pero esto se empieza a crecer y hoy en día el tema del alineamiento no solamente es con mi organización, sino con los grupos de interés que rodean mi empresa, ¿cierto? Cumplimiento del propósito, ¿cierto? ¿En qué se manifiesta? Es decir, si yo tengo un buen gobierno corporativo, es un gran vehículo y es una relación bidireccional. Si yo tengo un buen gobierno corporativo, puedo lograr que el propósito se cumpla. Y si yo tengo un buen propósito, eso me ayuda al gobierno corporativo. Coherencia entre el propósito organizacional de la junta directiva y el propósito personal. Y esto es lo más esencial que manifestamos en los cursos que trabajamos. Es decir, uno tiene que tener una coherencia y una consistencia en el trabajo de gobierno corporativo hasta a nivel personal. Si no existe esa consistencia, estoy en el lugar equivocado. Por eso yo necesito saber si lo que estoy haciendo está de acuerdo con el propósito de la organización, si la junta directiva tiene el mismo propósito, porque ellos son los líderes de la organización, y también si eso le pega a mi propósito personal. Entonces, miren que esto es muy interesante que ustedes lo sepan y estas son las básicas del gobierno corporativo. Esto comienza en esta pequeña organización que nace en la Revolución Industrial en Inglaterra, cuando un gran emprendedor que tiene una gran idea, tiene una gran máquina, empieza a gestar mejoramientos de productividad en un galpón y empieza a hacer su fábrica. Y esa pequeña empresa que tiene iniciación, ¿cierto?
que tiene ratificación, implementación y monitoreo, en esa pequeña empresa el gerente y los dueños son las mismas personas. Pero ¿qué pasa con la evolución empresarial? Ese gran emprendedor que montó esta pequeña empresa, pues tiene mucha más creatividad y empieza a crear no solamente una, dos, tres, cuatro, cinco. Pero ¿con qué se topa? Aunque no tiene tiempo para cuidar los activos de las 5 empresas que crea. Entonces, ¿qué se inventa este emprendedor en los 1800? Pues lo que se le ocurre es llamar a gente de confianza, a sus amigos, a su familia, para decir, oiga, como no tengo tiempo, ayúdeme a controlar estas inversiones, estas empresas, estos activos que yo no tengo tiempo. Entonces empieza a dividir en las empresas grandes y empiezan a haber, ¿cierto?, divisiones en cuanto a control y activos. Y esto que es iniciación, ratificación, implementación y monitoreo, uno los empiezan a hacer los gerentes y otro el accionista, que en este caso son los representados de aquel emprendedor que montó todas estas empresas. En este gráfico, las funciones de propiedad en gris y de control son en blanco. En las empresas pequeñas están en cabeza de la misma persona, pues es el gerente el que mantiene la propiedad de la empresa. En las empresas grandes, las funciones de propiedad y control están separadas. Y ahí empezó todo este tema del gobierno corporativo, porque cuando yo tengo la propiedad y tengo el control, normalmente no coinciden los intereses de esos dos actores. Yo puedo ser un buen gerente, yo tengo unos accionistas, yo tengo una asamblea, pero muchas veces esas composiciones tienen intereses diferentes y no están alineados porque yo represento un interés, porque yo vengo de una familia, pertenezco a otra línea y normalmente esos intereses no coinciden. El reto que tenemos en gobierno corporativo es qué mecanismos utilizamos para que exista alineamiento y las organizaciones crezcan y se vean beneficiadas con una buena estrategia alineada y que produzca resultados. Miren que lo que hacemos normalmente es estudiar esto. ¿Y qué se ha inventado la academia, los practitioners, los consultores? Es, oiga, ¿qué marcos teóricos nos ayudan a entender cómo alineamos esto? Y hay instituciones formales, que son las normas, las reglas, lo que aparece en las superintendencias financieras y de sociedades, en donde les ponen reglas que son obligatorias, y están las instituciones informales, las culturas, los códigos de buen gobierno, que son instrumentos de comportamiento. A nosotros nos gusta más ese tema, pero muchas veces nos toca regirnos por este tema de las normas y las reglas para que la totalidad de las organizaciones los cumplan. Al final lo que buscamos siempre es que se genere confianza, transparencia y disminuir los riesgos para generar un impacto en los propósitos que hagan las organizaciones. Características generales del gobierno corporativo. Vamos a encontrar siempre una cadena de principales y agentes. Esta cadena de asamblea, junta directiva, gerente general y trabajadores, pues está encadenada y cada una de estas relaciones tienen su consecuencia en cuanto a que cada escalón, ¿cierto?, puede desviar el gobierno corporativo. Y eso es lo que estudiamos y eso es lo que trabajamos y eso es lo que enseñamos de cómo hacer una buena asamblea, cómo hacer una junta directiva estratégica y eficaz, cómo tenemos buenos CEOs y cómo tenemos equipos gerenciales que trabajan, ¿cierto? ¿Qué problemas tenemos con esta separación que hubo al comienzo y que se empezó a complejizar? Primero fue la propiedad de control, luego el tema de principios éticos y de conflicto y de interés, es decir, mis intereses por encima del interés de la organización. Luego vino todo este tema de la competitividad y la confianza en el público, es decir, cuando yo incito a que se haya unos escenarios de competitividad, lo que estoy haciendo es un tema también donde uno gana y el otro pierde, y eso genera un conflicto de gestación de confianza entre las organizaciones. Eso existe, y eso también lo estudiamos en gobierno corporativo. Y hoy en día el reto que tenemos es cómo trabajamos el tema de sostenibilidad y cambio climático para generar pues, todo este tema de que el efecto propio tenga validez y que no sea un tema en que yo no le ponga atención. Las juntas directivas en las organizaciones pues tienen retos muy importantes. Lo que hacemos en las juntas es un sistema de gobernabilidad para que las decisiones se tomen y decidamos quién la toma, quién dirige, quién controla, cómo se asignan las responsabilidades.
Eso es lo primero que hacemos cuando trabajamos temas de junta, manejar esas composiciones de poder, esas responsabilidades y esa toma de decisiones. Miramos diferentes esquemas de juntas directivas, los pros y contras de esquemas donde hay mucha mezcla entre junta y equipo gerencial, sus consecuencias, ¿cierto? Estas que son ya las que se empiezan a ver, donde hay independencia, miembros independientes y donde no se conjuga esto que llamamos la línea negra de la coadministración, es decir, donde existan asambleas y juntas donde se preocupen por la gobernabilidad y el management o la gerencia se ocupe de gerenciar y dar resultados. Y lo que enseñamos también es a no cruzar esa línea negra y por qué no es importante y por qué es válido no cruzar esa línea negra, ¿cierto? El reto que tenemos hoy en día, y es lo que estamos enseñando, es el tema de un gobierno corporativo sostenible. Esta es la trilogía que estudiamos, lo que hace un accionista, lo que hace su relación con el gerente y su junta directiva. Como ven, siempre hay una relación bidireccional entre cada uno de estos actores. Pero estos actores ya no están solos. Está el grupo de interés interno, que son mis colaboradores, pero también los grupos de interés externos. Y el gobierno corporativo se preocupa por el alineamiento ya de todo esto. Y ahí empieza otro concepto a figurar, que es el tema de la gobernanza. ¿Cómo trabajo yo en una organización y quién se encarga de manejar todos estos temas de grupos de interés internos, externos, para que el negocio fluya y fluya bien? ¿Qué estamos posicionando en el centro y en los cursos? La importancia de este concepto de gobierno corporativo sostenible. ¿Qué busca esto? El alineamiento del sistema de gobierno y gobernanza de las organizaciones impulsado por un propósito superior, una estrategia sostenible y de cambio climático que involucre a los diferentes grupos de interés y que logre resultados de alto impacto. Ese es el reto que tenemos hoy en el centro y en lo que mostramos de la importancia de que una junta directiva se focalice y trabaje estos temas. ¿Qué reto tenemos? ¿Y qué enseñamos en los cursos que damos en el centro y en la facultad? Lo más importante es la apropiación de los retos de sostenibilidad y cambio climático efectivos y de impacto. Es decirles a las juntas directivas, independientemente del tamaño, que pueden generar efectos de impacto en sostenibilidad y cambio climático desde su organización. El segundo reto que tenemos es el alineamiento entre accionistas, juntas directivas y gerencia con un propósito superior. Eso lo hemos trabajado, hacemos reuniones con muchos miembros de junta directiva para decir el propósito me ayuda a ser ese pegante y necesitamos que los propósitos me sirvan para alinear. El tercer reto que tenemos es la capacidad en sostenibilidad y cambio climático apropiados por la junta directiva. Lo que estamos diciendo es, ya no es un tema opcional o que eso lo maneja un comité en la junta. El tema de sostenibilidad y cambio climático es un tema de todos los miembros de la junta directiva y todo el mundo tiene que saber de esto. El cuarto tema es el alineamiento y gobernanza de los grupos de interés y externos. Una de las cosas que nos dejó la pandemia es el tema de pasar de una junta directiva reactiva a una proactiva, de una junta de control a una junta estratégica y una junta que tiene una misión ahora después de la pandemia, que es tener relacionamiento con grupos de interés. En la pandemia los CEOs estuvieron muy ocupados con demasiadas variables y este rol llegó para quedarse. Las juntas directivas hoy en día son proactivas en el trabajo con grupos de interés y en ayudar a los presidentes a que los grupos de interés también estén alineados. El quinto reto es la implementación efectiva con agendas de sostenibilidad en las juntas directivas y en la gerencia. Enseñamos a las juntas a tener agendas anuales donde un gran componente de la agenda es un tema de estrategia en sostenibilidad y cambio climático. Y el sexto es medir los resultados, evaluarnos y autoevaluarnos como miembros de junta y lograr que con esas evaluaciones podamos cumplir el propósito superior y el propósito personal. Eso es un gran brochazo de grandes cosas que hacemos, de la importancia del gobierno corporativo y de lo que estamos haciendo en el Centro de Estudios de Gobierno Corporativo. Estamos formando juntas directivas, estamos formando, porque lo que le decimos a muchos de ustedes, las élites de las juntas se están envejeciendo y necesitamos nuevos miembros de junta directiva y hay un gran espacio para los jóvenes
porque los nuevos temas están apareciendo. Los temas de sostenibilidad, los temas de tecnología están siendo muy apetecidos por miembros de juntas que no tienen esa competencia y esa capacidad. Entonces tenemos que trabajar el tema de que muchos de ustedes se animen a ser parte de gobiernos corporativos, porque vamos a necesitar en las altas direcciones y en sus juntas gentes con perfiles muy necesarios con estos temas de tecnología, ciberseguridad, temas de sostenibilidad, jóvenes, ¿cierto? Ya no es un tema de personas maduras, por lo menos de mi edad, aspirada, que yo soy estratega y presidente de compañía y llego allá, producto de mi experiencia. Eso está cambiando porque ya los nuevos conocimientos están llegando con gente nueva y por lo tanto es ideal que ustedes empiecen a meterse en este tema porque hay una gran oportunidad de trabajo, porque esto es muy útil para grandes empresas, para pequeñas, pero también para emprendimientos. Con eso cumplo con la media hora. Espero que los deje entusiasmados y que entren a formar parte de nuestra comunidad de gobierno corporativo, porque esto es un tema sumamente importante y necesario para cualquier sociedad. Muchísimas gracias, profesor Oscar, por la charla. Voy entonces a volver a compartir mi pantalla para continuar con lo que les comenté un poco al inicio y contarles sobre la formación que fue la que nos extendió directamente la invitación para este espacio y en la que, por supuesto, el profesor Oscar también acompaña una sesión. Entonces les quiero contar un poco más. Este programa que tenemos actualmente en la oferta de abiertos de la Facultad de Administración es un programa de juntas directivas y gobierno corporativo. Tenemos una cohorte que está próxima a comenzar. Es una cohorte que va a ser completamente virtual, por lo que si no se encuentran o no residen directamente en Bogotá, igual van a poder acompañarnos. Está para comenzar esta cohorte concretamente el 25 de mayo. Todas las sesiones que tenemos de clases son sesiones virtuales, sincrónicas. Esto implica que a pesar de la virtualidad van a tener la oportunidad de interactuar con sus compañeros y por supuesto también con el equipo docente que los va a estar acompañando. Es una formación que acompañan varios docentes, cada uno experto en el tema en el que los va a acompañar. Esta formación tiene una duración total de 70 horas. Esas 70 horas se distribuyen de la siguiente forma. Tenemos 66 horas que son de sesiones sincrónicas y 4 horas que son de trabajo autónomo para que puedan preparar las sesiones de la mejor manera. También les quiero contar de paso que además de esta cohorte que tenemos próxima a comenzar en mayo, tenemos otras 2 cohortes programadas para ocurrir en lo que queda de año. Una que esperamos que tenga apertura en agosto y otra que esperamos que tenga apertura en octubre, por si de pronto no nos alcanzan a acompañar en esta cohorte, para que igual puedan tener estas otras 2 en el radar si en algún momento se animan a acompañarnos en esta formación. Dicho esto, y como les comentaba también el profesor Oscar en su momento, esta charla fue un abrebocas de lo que es esta formación y empezar a abordar estos temas que vamos a revisar con mayor profundidad durante estas 66 horas de sesiones sincrónicas. Es una formación que tiene como objetivo general particularmente poder contribuir a que las juntas directivas logren asumir ese liderazgo estratégico y responsable que les corresponde como un elemento que es indispensable de un gobierno corporativo que resulte estratégico, profesional y confiable. Para lograr este objetivo general, que es el punto de llegada a la formación, el programa se estructura en diferentes módulos. Tenemos el primer módulo, que es una introducción, entonces allí vamos a comprender un poco cuál es la importancia realmente de las juntas directivas. De allí pasamos a un módulo en el que vamos a hablar de cuáles son esos aspectos funcionales de las juntas para poder transitar al siguiente, en el que nos vamos a centrar en esos aspectos éticos de una junta directiva. En el módulo 4 ya vamos a entrar de lleno en lo que es la estrategia, cómo realmente una junta directiva contribuye a la definición de la estrategia de la organización, para pasar a hablar de cuáles son las responsabilidades legales que tienen los administradores, los miembros de estas juntas. En el módulo sexto nos vamos a centrar en estas decisiones financieras sin tener un poco este panorama general que permita comprender cómo se da este ejercicio de tomar una decisión financiera en el marco de una junta directiva. En el módulo 7 nos vamos a centrar en cómo podemos realmente tener herramientas y técnicas que permitan que ese manejo de la junta sea el más eficiente y el más eficaz, sobre todo en términos de las reuniones que deben tener lugar en el marco de la junta. También vamos a tener un módulo que va a estar centrado completamente en las habilidades gerenciales. Realmente hoy en día, más allá incluso del contenido de la formación, queremos poder brindarles estas habilidades que son indispensables o que pueden fortalecer en el marco de una formación de este tipo. Particularmente para el programa de juntas directivas les brindamos 2 habilidades gerenciales, una que consiste en negociación y otra que consiste en comunicación.
En el módulo 9 vamos a hablar de compensación de los miembros de las juntas directivas y en el módulo 10 vamos a hablar de cómo puede esa junta directiva gestionar la crisis o cuál es su función también en medio de esas épocas de incertidumbre y convulsas un poco que siempre se experimenta. También vamos a tener un 11º módulo sobre empresas de familia. Y con esto cerramos un poco el contenido. Les quiero contar que también en el marco de la formación tenemos un panel de directores para que puedan conocer un poco más de cerca la experiencia de personas que son miembros de junta y tener esa conversación también mucho más enriquecida directamente con alguien que lo está viviendo en ese momento. Va a tener lugar en el marco de la formación una presentación de trabajo sobre gestión de las juntas. Esto es importante y es que desde programas abiertos tenemos una apuesta porque las formaciones sean lo menos catedráticas posibles. Eso implica que apelamos a metodologías activas que realmente los vinculen, pero también buscamos sobre todo potenciar la practicidad y la participación de las personas para que se puedan llevar herramientas que realmente puedan ser aterrizables en sus entornos laborales y que les permitan afrontar esos retos que están experimentando actualmente. Como plus de la formación, a lo largo de estos módulos tenemos una serie de conversatorios con invitados que cambian cohorte a cohorte, que buscan profundizar o mostrarles otra perspectiva sobre los temas que se abordan en el marco de esta formación. Con esto cerramos el contenido de la formación y antes de pasar al espacio para responder las preguntas que sé que ya han dejado varias consignadas en el chat, les quiero contar un poco los descuentos que tenemos en este momento activos por si se animan a acompañarnos o desean también que continuemos con esta conversación ya directamente en los espacios de clase con los profesores. Tenemos habilitado un descuento si son egresados de la Universidad de los Andes, es un descuento del 15%. También tenemos un descuento si se inscriben en grupos de 3 o 4 personas del 15% y si se inscriben en grupos de 5 o más personas pueden acceder a un descuento del 20%. En este momento, Joana Vargas, que es la persona del área de mercadeo que nos está acompañando, les va a estar compartiendo en el chat la información sobre este programa para que si lo desean nos puedan dejar sus datos y los podamos contactar directamente o si prefieren escribirnos a nosotros directamente, también tienen allí nuestro número para que podamos acompañarlos en ese proceso de inscripción, tanto para esta cohorte que está próxima a comenzar, como por si están interesados en una de las cohortes que vienen próximas. Eso era un poco también en términos generales lo que les quería contar. Realmente esperamos contar con ustedes en esta cohorte que comienza en mayo o en alguna de las futuras. Y dicho esto, ya voy a dejar de compartir pantalla, profesor Oscar, para que podamos centrarnos también en responder las preguntas que dejaron allí en el chat. Entonces, si te parece, te voy leyendo una por una para tener aquí el registro que alcancemos a contestarlas todas. Con mucho Entonces, gusto. en primer lugar, tenemos una pregunta de Diana que quiere hacerte y es sobre qué función tiene el presidente de la junta directiva diferente de los otros miembros. Mira, el presidente de la junta directiva es un rol sumamente importante que se potenció en la pandemia. Antes era un facilitador, un coordinador para que la gobernanza y las relaciones entre junta y equipo gerencial pues fueran armónicas. Con la pandemia, el presidente de la junta directiva empezó a trabajar un tema de coordinación CEO-junta y proactividad de relacionamiento y de grupos de interés. Hoy en día, y esto no es solamente a nivel Colombia, a nivel mundial, el presidente de una junta está jugando un rol muy importante de coordinación y de relacionamiento con grupos de interés y por lo tanto ejerce y tiene mayor dedicación de tiempo, por lo tanto también tiene mayor estipendio de compensación. Muchas gracias, profesor Oscar. César tiene otra pregunta. Él quiere consultarte si la cultura es un resultante de la gobernanza o es la base de ella. Eso se alimenta, es decir, hemos encontrado organizaciones con una gran cultura, ¿cierto? Que luego lo manifiestan en esquemas hacia adentro y hacia afuera de cómo se comporta. Hay muchas organizaciones que trabajan la cultura a través de credos. Los credos son principios que gestan la forma de comportarse de toda la organización, desde el líder, junta directiva y equipo gerencial, y ayuda mucho a las organizaciones a perdurar en el tiempo. Entonces, la cultura es muy esencial a la hora de generar diferenciadores y de lograr que las organizaciones perduren en el tiempo. Mil gracias. Gabriel quiere saber un poco cuáles estrategias se pueden aplicar para la conformación de una junta directiva. Ahí hoy, y lo que enseñamos en el curso, es la importancia de la composición estratégica.
¿Qué decimos y qué trabajamos mucho con ustedes? Es, primero definamos la estrategia. Y la estrategia tiene, por definición, unos grandes orientadores que ayudan a conseguir resultados. Para ponerles un ejemplo, una organización que decide que un gran orientador sea la internacionalización y la incidencia de sus resultados, pues lo que decimos es trate de que su composición de junta tenga expertos en internacionalización y tengan expertos en comunicación para que la incidencia y los efectos del impacto se conozcan por toda la sociedad. Entonces trabajamos el tema de composición estratégica de juntas. No somos muy amigos de las planchas. Las planchas es un club de amigos que llevan a las juntas amigos que me apoyan en todas las decisiones y lo que muchos y nosotros impulsamos es la diversidad en juntos. Está demostrado que si yo tengo composición estratégica y tengo diversidad, mejora la calidad de las discusiones y de la toma de decisiones. Y gracias, profe. Egberto quiere saber un poco cuál es la frontera entre lo que ve la junta directiva y lo que termina por ejecutar el gerente general y su equipo directivo como tal. Cosas que enseñamos es que la junta directiva tiene hoy en día varios roles importantes. Uno es el estratega, es decir, facilitar y habilitar la estrategia. El que decide la estrategia, el que la implementa es el equipo gerencial, pero la estrategia la tiene que controlar, la tiene que ayudar a apalancar. El relacionamiento y la construcción de alianzas también es una cosa que las juntas están empezando a ayudar. Por lo tanto, aquellos presidentes que logran trabajar y posicionar a su junta como una junta estratégica, se vuelve una junta colaborativa en la estrategia y en la implementación de la estrategia. Muchas de las cosas que hacemos con mucho presidente de compañía es no desperdicie 7, 9 personas que pueden ser estrategas y que le pueden ayudar a usted en la estrategia por una junta de control en donde usted haga rendición de cuentas y esté mirando siempre el espejo retrovisor y no el panorámico. Entonces, cuando enseñamos a hacer juntas estratégicas, trabajamos el tema de que la estrategia sea muy importante para que eso nos guíe a nosotros como directores o empresarios, pero que la junta también me ayude a que yo pueda construir alianzas y relacionamiento para que la estrategia se cumpla y yo no sea el único que tenga esa labor. Y gracias, profe. Félix quiere saber cómo se modifica el modelo cuando los accionistas y miembros de junta directiva son los mismos. Eso sucede mucho en las empresas de familia, ¿cierto? Y entonces cuando trabajamos en empresas de familia, y aquí aprovecho porque de este curso salió un satélite que es empresas, gobierno corporativo para pymes familiares, que es otro curso que damos específicamente en familias. Lo que decimos es muy importante siempre en el esquema de pyme o familiar tener las tres esferas separadas, la propiedad, la familia y la empresa. Y para cada uno de esos círculos concéntricos que conforman una empresa familiar, la propiedad, la familia y la empresa, tener protocolos. Cuando yo tengo reglas de juego de cómo comportarme como familia, cómo manejar el tema de la propiedad y cómo manejar el tema de la empresa, eso también se aplica en el mundo de la junta y en el mundo del CEO si tengo familia en los dos escenarios. Pero eso es parte de lo que trabajamos mucho en el curso porque nos enfocamos en soluciones para pequeñas empresas que tienen este tipo de conflicto cuando se mezclan estos roles. ¿Sí? Muchas gracias, profe Oscar. Aquí tenemos una pregunta de JM Linares que se repite de otros asistentes a la charla y así vamos a compartir como tal esta grabación. Entonces les confirmo que la grabación sí se va a compartir, se va a subir a nuestras redes sociales, los pueden encontrar en los distintos canales, también en YouTube como Facultad de Administración Universidad de los Andes, entonces pueden estar allí pendiente que seguramente la próxima semana ya va a estar registrado por si quieren repetir algo de lo que nos compartió el día de hoy el profesor Oscar. Ahora tenemos una pregunta de Henry, profe, que nos quiere saber cómo empezar a hacer una junta directiva desde cero. Esto es una gran pregunta, Henry, en el sentido de que hay que desmitificar que este tema de gobierno corporativo es un tema costoso. Es decir, uno puede, inclusive cuando está sacando su emprendimiento, tener, por ejemplo, arrancar con un independiente asesor. Nosotros, por ejemplo, en el centro estamos montando todo un grupo de consejeros asesores a pequeñas empresas. Esto lo tiene, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá
nosotros vamos a montar algo mucho más sistemático y en el tiempo. Hoy estamos desarrollando programas con el subsidio y con Confama, con estas entidades para apoyar pymes, en el sentido de que podamos acompañar a las pequeñas empresas a que un consejero independiente me pueda asesorar en las etapas tempranas y que ese CEO o presidente o dueño o empresario empiece a ver el valor de estos consejos, el valor de estos relacionamientos que da, porque no es solamente un consejo el que da un miembro de junta. Lo válido de un miembro de junta, cuando yo lo tengo cerca, es que me permite hacer alianzas, me relaciona con clientes, con proveedores, y me permite ver riesgos que de pronto yo no los veo. Entonces, para crear una junta de forma inicial, uno puede arrancar con un consejo asesor. Si yo tengo una junta familiar, una empresa pequeña, yo puedo decirle a mi junta familiar, traigamos un independiente, primero como un asesor. Y si vemos el valor, empecemos a pagar. Y cuando ya veo que mi rentabilidad mejora y mi bolsillo se empieza a llenar mucho más rápido de lo que yo tenía tradicionalmente, pues venga, formalicemos una junta ya de verdad, porque empezamos a darle y a cerciorarnos de que generan valor. Entonces, lo que estamos tratando de diseñar en el centro es un camino paso a paso de acompañamiento a pequeñas empresas para que puedan apreciar el valor de lo que genera tener una junta y acompañar una junta desde lo muy pequeño a una cosa ya más consolidada. Muchas gracias, profe. Egberto también nos pregunta en qué horario se va a hacer la cohorte de mayo. Les confirmo que la cohorte de mayo va a tener sesiones jueves, viernes y sábado. Las sesiones realmente varían en su horario dependiendo de la duración de cada sesión. Hay sesiones que tenemos de 2 horas, otras sesiones de 3 horas y los conversatorios son de 1 hora. Sin embargo, las sesiones empiezan a ser a partir de las 6 de la tarde. Entonces, por lo general, entre semana tenemos sesiones de 6 a 8 de la noche para que igual nos puedan acompañar después de sus jornadas laborales o de 6 a 9 de la noche cuando son de 3 horas. Y los sábados tenemos sesiones en la mañana, por lo general de 8 a 10 de la mañana o de 8 a 11 de la mañana. Esos son los horarios de la cohorte de mayo. Jorge nos pregunta si las cohortes de agosto y octubre también serán completamente virtuales. Por ahora sí tenemos presupuestado que ambas cohortes se den de manera virtual. Sin embargo, normalmente a comienzos de año, la primera cohorte que solemos ejecutar y sacar adelante juntas directivas suele ser una cohorte semipresencial o completamente presencial. Listo, aquí llega otra pregunta. Profesor Oscar, de Jorge también, nos dice que para quienes no viven en Colombia, le gustaría saber si los contenidos del programa son de uso global y no solamente enfocados en Colombia. Así es decir, nosotros tenemos cursos y estos cursos, acabamos de terminar alguno hace la semana pasada y había gente en Australia, ¿sí? También que se conecta y entonces, obviamente, pues tenemos cosas de legislación colombiana, pero el gran mensaje también de todas estas formaciones es que los estándares son internacionales. Y si no nos pegamos a los estándares internacionales, pues vamos a limitar nuestra capacidad de inversión, nuestra capacidad de interés, nuestra capacidad de gestar confianza. Y como el mundo está globalizado, pues inclusive nuestros productos y mercados, si no tienen certificaciones, por ejemplo, de sostenibilidad, cambio climático, pues las puertas se nos van a cerrar porque el cliente no va a comprar nuestros productos. No es solamente por la norma, no es solamente por reportar, sino por el mismo comportamiento de los consumidores a nivel local y a nivel mundial. Entonces, meterse en este tema de gobierno corporativo tiene muchas implicaciones que uno las puede sentir ya, pero las puede luego también sentir en el mediano y largo plazo. Y es muy importante meterse desde ya, ¿sí? Muchas gracias, profe. Carlos quiere saber cómo es posible trabajar coordinados con personas que hacen parte de la junta directiva que no tienen experiencia en negocios y nos comenta que la mayoría de juntas directivas no tienen claro que no deben pasar la línea negra, es decir, que no deben coadministrar. Es así, es decir, por eso es tan importante la formación. Y la formación no es solamente un PowerPoint, sino entender casos de la vida real, analizar
las fallas de por qué esa cruce de líneas puede generar consecuencias, puede generar riesgos, puede generar problemas eh, reputacionales, crisis, etcétera, etcétera. Entonces, la formación es muy importante. Ya este esquema de que yo soy un gran financiero, un gran experto en mercado y eso es lo que me valoran en la junta, eso está cambiando. Eso obviamente es muy importante, la experiencia es muy importante, pero también las habilidades blandas, trabajar en equipo, hacer buenas preguntas, trabajar y tener capacidad de entender tecnología, tener capacidad para poder hacer análisis, lograr y trabajar en hacer consensos. Miren que muchos cazatalentos que tenemos relaciones con ellos nos dicen el background, la formación, mi experiencia profesional es muy importante, pero hoy en día lo que se está buscando son habilidades y capacidades y competencias blandas, trabajo en equipo, construcción de consenso, capacidad de análisis, toma de buenas decisiones consistentes, no por la gracia divina de que esta decisión me fue bien, no, que todas las decisiones sean buenas. Esos personajes, esos perfiles son los que están buscando hoy en día para ser parte de juntas directivas. Muchas gracias, profe Oscar. Raimundo quiere saber qué importancia tienen los estatutos. Fundamentales, ¿cierto? Es decir, como cualquier constitución, es la mini constitución de una organización y ahí están las reglas de juego de esa organización, ¿cierto? Nosotros pues, somos amigos de que esos marcos queden bien, pero cuando trabajamos gobierno corporativo en las organizaciones, ese es el último eslabón. Lo que trabajamos siempre son estrategias, cómo trabajar el tema eficaz de las juntas directivas, cómo trabajar el alineamiento, cómo trabajar el propósito. Y cuando eso está digerido por toda la organización, lo plasmamos en los estatutos y no al revés. ¿De acuerdo? Mil gracias. Rodrigo nos pregunta qué pasa cuando el resultado de una decisión que tomó la junta directiva no es el esperado. A uno, para que no se estresen con este tema, lo valoran o lo miran por el medio, la gestión, el proceso y el resultado. La función de una junta es básicamente acompañar y trabajar temas de decisiones estratégicas, pero que toda decisión pues tiene un riesgo implícito. Y cuando ustedes van a ser de cierta manera vigilados por algún tema, si son una entidad pública o si van a estar vigilados por una superintendencia, lo que le van a vigilar a ustedes, si usted hizo la debida diligencia, si usted tuvo criterio y capacidad de hacer unos buenos análisis, y eso es lo que miran. Si usted perdió, si la inversión no le dio, pues esos son parte de los riesgos que tiene estar en el mundo empresarial. Pero en una junta no lo van a juzgar a usted porque perdió plata, si usted hizo los estudios, si hizo las mejores debidas diligencias y cumplió con su deber fiduciario y de responsabilidad de diligencia. ¿Sí? Muchas gracias, profe. César nos dice, en las entidades sin fines de lucro que en teoría no tienen accionistas, ¿cómo funcionan las juntas directivas? Hay de todo, es decir, en el mundo de las juntas directivas de las empresas, de las ONGs, hay una asociación que se llama la AFE, la Asociación de Fundaciones Empresariales, que tratan de simular en las ONGs la misma estructura de gobierno corporativo y de junta de las empresas donde existen estas fundaciones. Pero hay gran diversidad de ONGs y las composiciones en las juntas directivas de las ONGs varían si son de empresarios o de grupos económicos o varían si son netamente sociales. Por lo general, la gran ventaja que tienen las juntas directivas es que hay un sentido de afiliación emocional por el propósito, por el efecto que hacen en la sociedad o por el relacionamiento que tienen con el fundador, etcétera, etcétera. Entonces, la gama de composiciones de los miembros de junta, nosotros trabajamos varios proyectos con la AFE y lo que tratamos también es que esas juntas pues den lo mejor de sí, independientemente de su composición. El gran activo que tiene una junta de una fundación es su filiación emocional. Y es muy difícil, por ejemplo, el lado difícil que tienen esas fundaciones es que esa afiliación hace que las renovaciones y los cambios sean muy, muy complicados. La gente quiere quedarse ahí.
Entonces, muchas veces los cambios y las renovaciones de los miembros son necesarios para traer nuevas ideas, nuevas visiones, y en las fundaciones cuesta mucho trabajo eso. Entonces, ahí trabajamos mucho ese tema de las sucesiones de miembros de junta, sin romper los lazos emocionales, porque eso es un gran activo, ¿sí? Muchas gracias, profe Oscar. Por ahora no tenemos más preguntas en el chat. Si no hay más preguntas, podemos dar el espacio por terminado, no sin antes, por supuesto, de dar la oportunidad de que pregunten algo más. Aquí nos acaba de llegar otra profesora Oscar de Carlos, que nos dice qué transformaciones tuvieron las juntas directivas con la IE. ¿Con la IE? ¿A qué te refieres con la IE? Carlos, si nos puedes aclarar en el chat. Con la inteligencia artificial, profe. De la IA, inteligencia artificial. Mira que parte de las cosas que estamos haciendo es emocional o, bueno, inteligencia al fin y al cabo, ¿sí? Parte de las cosas que estamos haciendo, y vamos a sacar un curso en septiembre sobre IT y gobierno corporativo. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? El tema de inteligencia artificial es un tema que todo miembro de junta directiva tiene que saber. Ese tema de que paso por agachado y que ya eso lo mira el ingeniero de sistemas y eso no me compete, no. Buen miembro de junta tiene que saber de inteligencia artificial, porque se puede convertir en un buen instrumento de análisis de riesgo, de toma de decisiones, y por lo tanto es un aliado que yo como miembro de junta tengo que hacer. Mucho miembro de junta prestigioso y ya con edad me dice, Oscar, móntate esa cosa porque eso ya no lo podemos evadir. Entonces, en septiembre les digo que vamos a lanzar el tema de información, tecnología de información para miembros de juntas directivas, para que también sientan que por ahí también hay una gran posibilidad. Muchas gracias, profe Oscar. Y ya para finalizar, Carolina nos pregunta si la junta directiva recomienda planeación estratégica de tecnología antes de invertir en nuevos proyectos de TI, pero la gerencia no lo quiere. Si tienes alguna recomendación para ese caso. Tenemos un mini caso que trabaja ese tema particular, donde un miembro de junta propone una innovación tecnológica y el CEO, como lleva 25 años en la industria, dice eso no es necesario. Por lo tanto, ese mini caso lo estudiamos en el curso, y una de las recomendaciones que sale siempre es, cuando tienes una intención y siendo miembro, recurre al presidente de la junta, porque el presidente de la junta es el vehículo por el cual el tema se vuelve colectivo y se vuelve un tema de agenda, independientemente del querer o no querer del presidente de la compañía de hacerlo o no hacerlo. Ese es el mecanismo. Muchas gracias, profesor Oscar. Así ya siendo las 6:58, entonces respondemos a la última pregunta para cerrar el espacio a las 7. José nos pregunta qué competencia recomienda que deben tener los miembros de la junta directiva de una pyme. Competencias, pues obviamente esto es un tema de una trilogía. Uno debe tener conocimiento, competencias y habilidades, esas tres cosas. Y tenemos también unas recomendaciones que hemos recogido de las mejores conocimientos, competencias y habilidades que debe tener un miembro de junta. Para una pyme, obviamente el conocimiento del negocio es clave, tener inteligencia emocional es clave, ¿cierto? Porque tiene uno que lograr que su equipo de trabajo, que sea mínimo, esté alineado, motivado y permanente, y con una buena capacidad de resiliencia, porque los golpes son muy duros y uno tiene que tener esa capacidad de persistencia. Otra capacidad que enseñamos es liderazgo transformacional. Un liderazgo en donde lo que importa es que la gente se desarrolle. Yo digo que un liderazgo transformacional se refleja cuando uno es orgulloso que un subalterno se vuelva jefe de uno, que potencia a uno cuando uno tiene esa habilidad. Lo que está desmitificando es el ego. Y un buen líder es una persona que saca lo mejor de su gente, y que en algún momento esas personas, por ser mejores que uno, pues lo van a superar y uno se siente orgulloso de eso. Cuando uno es así, en una pequeña empresa,
usted saca lo mejor de la gente. Cuando usted es una persona que esté dominado por el ego, por la prepotencia, por el yo hago, yo hice, yo soy, eso no permite trabajar en equipo. Entonces, son tips que enseñamos, lo trabajamos en casos y al final damos la receta de qué habilidades son importantes, qué conocimientos son importantes y qué aptitudes son necesarias. Muchas gracias, profesor Oscar, por la respuesta, por supuesto, a las preguntas y también por acompañarnos como tal con la charla, siendo las 7 de la noche en punto. Entonces, damos por finalizado este espacio, no sin antes agradecerles a ustedes también por habernos acompañado de forma tan activa, con preguntas tan valiosas. Esperamos poder seguir conversando con ustedes en alguna de las cohortes del programa de juntas directivas y gobierno corporativo. Por supuesto, les deseamos una feliz noche. Recordarles que allí Joana les dejó la información si desean que podamos contactarnos con ustedes o contactarnos para acompañarlos en ese proceso de inscripción. Esperamos que tengan una feliz noche. Muchas gracias a todos. Los esperamos ver pronto allá.